Bienvenidos principiantes de la Biblia. Hoy vamos a hablar de la ubicación histórica del Nuevo Testamento. Creo que la clase pasada no les hablé de algo importante, cómo se cuentan los años en la Biblia. Si ustedes se dieron cuenta, hablamos de Moisés más o menos en el año 1250 y luego hablamos de David en el año 800. Se van disminuyendo los años hasta llegar al año 0, que es el año del nacimiento de Jesús. A partir del año 0 se empieza a contar después de Cristo, porque Jesús parte la historia y se empiezan a contar los años a partir de él. Por eso podemos decir que Jesús muere en el año 30 después de Cristo. Pero, ¿qué libro se escribió primero? ¿Un evangelio? No. El primer libro que se escribe es Primera de Tesalonicenses, que lo escribe Pablo más o menos aproximadamente en el año 50 después de Cristo, y él sigue escribiendo sus cartas. Ahora hablemos de un evangelio. El primero que se escribe, Marcos, en el año más o menos 68 al 69, escribe Marcos su primer evangelio. Mateo y Lucas se escribirán más o menos entre el año 80 al año 90. Libros importantes como el Apocalipsis, que se escribe en la época de la persecución a los cristianos, se escribe en el año 95 al 100. Es escrito por una comunidad muy cercana a Juan, una comunidad joánica que tiene todo ese ambiente, toda esa cultura y tradición de Juan. Por eso la temática es muy parecida. Creo que es necesario que empecemos a hablar de la necesidad de tener un curso más profundo de Biblia. Un curso que nos enseñe muchísimo más, que nos ubique. Hace poco me hacían una pregunta y me parece importante que la hagamos en este momento. Yo no sé si recuerdan en Lucas en el capítulo 24 cuando se habla ese hermoso pasaje de los discípulos de Emaús y que dicen que Jesús iba caminando con ellos y les iba explicando las Escrituras y todo lo que en las Escrituras estaba acerca de él. Y alguien me preguntó, no entiendo, ¿no fue después de Jesús que se escribieron las Escrituras? ¿O de qué Escrituras está hablando? Si buscamos, solamente por poner un ejemplo, Isaías, en el capítulo 53, el siervo sufriente de Isaías, es un pasaje que ojalá lo lean, lo disfruten mucho, porque es un pasaje que muestra casi toda la vida, la obra y la pasión de Jesús, cómo iba a pasar esto, como si el profeta se estuviera adelantando en el tiempo. Pero es que Jesús conocía las Sagradas Escrituras, que es el Antiguo Testamento. Cuando Jesús vivía, él podía leer las Sagradas Escrituras. Y entonces se refiere al profeta Isaías. Hay otro pasaje, capítulo 4 de Lucas, en el versículo 16, que narra este maravilloso episodio. Jesús llega a la sinagoga y él va a leer. Le pasan el rollo, lo abre y lee: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Me ha enviado a dar la buena noticia a los pobres. Está leyendo Isaías en el capítulo 61 y se refiere a él. Son las Escrituras que se refieren a él. Bueno, hay muchos pasajes y veremos otros más. Recuerda seguirme en mis redes. Suscríbete a mi canal de YouTube si no lo has hecho. Pero también sígueme en Facebook y en Instagram. Gracias por estar con nosotros.